Dios me los bendiga, hermanos, hermanas. Qué bendición es poder compartir con ustedes la palabra de Dios nuevamente. Muchas gracias por su apoyo, sus oraciones. Quiero que sepan que a todos ustedes siempre los mantenemos en nuestras oraciones. Y si hay algo en particular por lo cual podemos nosotros ayudarle a orar, favor de enviarnos un mensaje. Mi correo electrónico es muy fácil, es pastornoel420 @gmail.com, es pastornoel420 @gmail.com. Bueno, para aquellos que están viendo por primera vez, estamos en una serie de mensajes donde estamos tocando el tema, cómo podemos nosotros no solamente sobrevivir, pero cómo podemos triunfar en este mundo y en esta vida. Y hoy vamos a retomar el tema. En la vez pasada observamos el punto número 3 que debemos recordar para triunfar en esta vida. Y hoy vamos a avanzar al punto número 4. Tenemos que desarrollar una mentalidad de un victorioso, no de una víctima, sino que tener una mentalidad de aquel que gana, un triunfador. Y por eso el mensaje de hoy se titula Piensa como vencedor. Es importante pensar, mantener una actitud, una mentalidad de triunfador. Oremos. Buen Dios, te damos gracias por este espacio que nos permites para escudriñar tu palabra. Usa este mensaje, Dios mío, por favor, para enseñarnos, para animarnos, para fortalecernos. Y Dios, que nos constriñas a poner en práctica estas verdades y vivir como triunfadores. Y Dios, desarrollar esa actitud, esa mentalidad de triunfador que necesitamos para seguir adelante. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Si eres hijo de Dios, tú enfrentas una cultura que se opone a casi todo lo que tú y nuestro Dios valoran. Estamos rodeados de un enemigo que quiere destruir todo lo que es importante para ti. Y si no fuera eso suficiente, también cargamos por lo menos el remanente de una naturaleza caída que se opone a Dios. Y para muchos se preguntan, ¿cómo podemos nosotros sobrevivir, menos triunfar en este tipo de entorno? Bueno, encontramos la respuesta en la palabra de Dios. Y en esta serie estamos nosotros observando y aprendiendo las 10 claves que tenemos que recordar para triunfar sobre situaciones difíciles y peligrosas. Comenzamos la serie donde les recordé que no se asusten, que no entren en pánico, más bien que mantengamos nuestras emociones bajo control, que apliquemos las palabras que el Señor le comunicó a Josué 3 veces: esfuérzate y sé valiente. Luego nos fuimos animados a caminar sabiamente, adquiriendo una conciencia situacional, que quiere decir que estemos siempre conscientes de lo que está ocurriendo a nuestro alrededor verdaderamente, no simplemente lo que deseamos que esté ocurriendo. Por eso Pablo nos dice en Efesios 5:15, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. No hay que ser como el albeltruz, que cuando viene el peligro hace un hoyo en la tierra y mete la cabeza. No, hay que estar conscientes de lo que está ocurriendo. Y luego, clave número 3, fuimos retados y enseñados a tomar inventario de todos los recursos sobrenaturales que Dios ha provisto y que tomemos la armadura de Dios. Dios nos ha proveído, Él ha provisto estos recursos sobrenaturales que Él sabía íbamos a necesitar para pelear en esta guerra espiritual. Miren, para luchar, para pelear en esta batalla espiritual, no podemos usar armas físicas. Pablo lo describe en 2 Corintios 10, 4 y 5, cuando dijo, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y es por eso que en Efesios capítulo 6 encontramos esas 6 piezas esenciales de nuestra armadura espiritual. Bueno, ahora
dándole seguimiento a todo lo que hasta ahora hemos aprendido, vamos a avanzar a la clave número 4. ¿Qué más debemos recordar si queremos ser triunfador en este mundo? Bueno, tenemos que pensar como vencedor, tener la mentalidad de un triunfador. Miren, los problemas es raro que nos lleguen una vez, que nos lleguen uno a la vez. Los problemas se amontonan y a veces nosotros nos sentimos que estamos siendo enterrados bajo una montaña de problemas complicados. Y cuando eso ocurre, es fácil sentirse abrumado y derrotado sin ninguna esperanza de poder salir de ese hoyo. Pero nosotros los cristianos no somos víctimas, somos victoriosos, somos vencedores, somos triunfadores. Y si quieres vivir como un triunfador, tienes que asegurar que tengas la mentalidad y la actitud correcta. ¿A qué me refiero? Una actitud y una mentalidad de un triunfador, de un victorioso, de alguien que gana. La actitud es tan esencial si queremos nosotros sobrevivir y queremos atravesar situaciones difíciles. Necesitas desarrollar una actitud de un triunfador, no de una víctima. Necesitamos pensar como Pablo pensó en Romanos 8:31 cuando escribió: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Esa es la actitud que todo cristiano debe asumir. Hay un dicho que los músicos no pueden convencerse a dar un show bueno, pero sí pueden convencerse no dar un rendimiento bueno. Había un maestro de música que ofreció un buen consejo. Dice, si en una ocasión durante un rendimiento, dice, tocas la nota equivocada, nomás sigue con ese esmero y sigue con una sonrisa, dice, porque la audiencia quizás ni se va a dar cuenta. Y lo que estaba diciendo es que la actitud realmente cuenta para tu éxito. Y en realidad tu actitud es lo que determina tu éxito. Si tú crees y tú piensas como un fracaso o que estás fracasando, vas a actuar como un fracaso. Por eso les digo que la actitud es esencial. Hay algunos que dicen que la actitud lo es todo. Y la marca de un triunfador, de un vencedor, es obediencia al Padre Celestial. Por eso Juan escribió en su primera epístola, el apóstol amado de Jesús, a estas alturas era un hombre ya grande de edad. En primera de Juan 5:3 escribió: pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. El que cree en Cristo es aquel que guarda sus mandamientos, los mandamientos de Dios. Los mandamientos de Dios, a propósito, su intención no era restringirnos o alejarnos de nuestra felicidad o de dañarnos, más bien para mantenernos seguros y ayudarnos a ser triunfadores. Dios quiere que tú y yo desarrollemos esa actitud, esa mentalidad de triunfador. Y uno de los mejores modelos, ejemplos de esto, que ilustra esto, lo encontramos en el Antiguo Testamento. Un personaje llamado José. Yo diría que aparte de Jesús, no hay otro hombre en la Biblia que venció más circunstancias adversas en su vida. Encontramos su testimonio en su vida comenzando en el capítulo 37 del libro de Génesis. Y en los siguientes momentos quiero que noten 3 fuentes de adversidad que entraron a la vida de José y que quizás en algún futuro, si no te han tocado, pueden llegar a tu vida también. En primer lugar, José enfrentó y tuvo que vencer acciones que ausentes de amor de sus parientes, de su misma familia. Y la historia comienza en Génesis 37, en los versículos 3 y 4, dice, y amaba Israel era el padre de José, dice, amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían, y no podían hablarle
pacíficamente. Y aquí encontramos el trasfondo. José era un joven que fue muy amado por su padre, fue preferido por su padre y a consecuencia sus hermanos, sus medios hermanos lo odiaban. Esta túnica que le presentó su padre no solamente era una declaración de una moda, era importante porque también denotaba un lugar de honor. En otras palabras, José, aún siendo más joven que sus medios hermanos, esa túnica daba a entender que tenía una autoridad más alta. Entonces un día Jacob le dice a José que vaya y investigue acerca de sus hermanos, y cuando sus hermanos lo ven acercándose en esa túnica, se enfurecieron. Y algunos de ellos dijeron, hay que matarlo, esa es nuestra oportunidad. Pero Rubén, uno de los hermanos, le dijo, no, hay que nomás meterlo aquí a este lugar. No, hay que mejor, en vez de matarlo, hay que ponerlo aquí en este pozo. Entonces lo tiraron en ese pozo, y en ese transcurso estaban atravesando el camino algunos ismaelitas. Y uno de los hermanos, Judá, le dijo, bueno, ¿por qué no hay que venderlo? Y de esa manera nos deshacemos de él y hacemos una lana. Y así fue, por 20 piezas de plata. Venden a su hermano José. Y termina José en Egipto. Génesis 39:2 dice, mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Miren cómo estos sucesos, estas adversidades, estas circunstancias van moviendo a José. Y vemos que a lo largo de la vida de José en la Biblia encontramos continuamente que Jehová estaba con él. Estuvo con él en su hogar, estuvo con él en ese pozo, estuvo con él en Egipto. Pero también hay algo más que tuvo que superar y vencer José. No solamente estas acciones ausentes de amor de parte de su familia, pero también vemos que tuvo que vencer acusaciones inmerecidas. Miren, José fue vendido como esclavo, termina en Egipto, y cuando termina en Egipto hay un hombre llamado Potifar que lo trae. Y Potifar era un hombre de estatus en Egipto. Él era el capitán de la guardia del faraón. Él tenía un puesto muy alto en Egipto. Y cuando José viene a su hogar y empieza a trabajar, se distingue de entre los otros trabajadores porque era muy diligente, era un buen trabajador. Y Potifar lo reconoció y con el tiempo lo promovió y lo ascendió y llegó a ser el encargado principal debajo de Potifar. Todo que Potifar tenía, con excepción de su esposa, estaba bajo la responsabilidad de José. Desafortunadamente la esposa de Potifar no lo vio de esa manera, porque aunque José la respetó, ella desde el primer día que lo vio, quiso seducirlo. Y dice la Biblia que la esposa de Potifar venía a José día tras día, tras día, tras día. Y miren, así es como obra la tentación. Es como la humedad, de repente se siente y persiste. Y el objetivo es de hacer caer al cristiano. Trata de convencerte. Y finalmente un día, cuando todos los otros siervos estaban fuera de ese lugar, estaba ella sola con José y ella lo sabía. Y se le acerca a la esposa de Potifar y alcanza a tocar su hombro y le dice, duerme conmigo. ¿Y cómo responde José? José no respondió diciéndole, bueno, pues sé que tienes una gran necesidad, te has de sentir sola, hay que orar juntos y hay que ayudarnos los unos. No, no dijo eso José. José hizo en esa situación, José hizo lo más espiritual. ¿Saben lo que hizo José? Arrancó en la otra dirección. Se echó a correr. Y dice la Biblia que se fue de repente, él huyó tan rápido que esta mujer alcanzó a mantener parte de su vestimenta. Bueno, José hizo lo correcto, pero todos nosotros sabemos que cuando el cristiano hace lo correcto en los ojos de Dios, a veces hay consecuencias. Y la consecuencia en esta situación fue la siguiente.
cuando llegó Potifar a su hogar, esta mujer le inventó y le mintió y acusó a José de tratar de abusar de ella. Este hombre se enfureció tanto que la única opción que él tuvo en su mente era de echar a José a la cárcel. Y entiendan, Potifar era un oficial de alto rango. Lo último que él quería es algún escándalo. Y esta misma mujer le dijo, mira, este esclavo hebreo que me trajiste, mira lo que trató de hacer conmigo. Y por lo tanto termina José en la cárcel. Ahora veamos lo que dice el versículo 17 en Génesis 39. Entonces le habló ella las mismas palabras diciendo, el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Miren, muchas veces hacer lo correcto en los ojos de Dios viene con un precio. Por eso en 1 Pedro capítulo 2 nos dice, no hay recompensa por el sufrimiento cuando hacemos lo malo. Miren, cuando nosotros pensamos que estamos sufriendo, a veces pensamos que estamos sufriendo por justicia, pero muchas veces nuestro sufrimiento no es por justicia, es por injusticia. Por eso hay que escuchar las palabras de Pedro en 1 Pedro 2, del 20 al 21, cuando dijo, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Miren, José experimentó consecuencias negativas por hacer lo correcto, no lo indebido. Y luego él tuvo que vencer acusaciones injustas que cambiaron su vida completamente. Y eso lo trajo a la tercera fuente de adversidad en su vida. Ahora tuvo que vencer un descuido injusto a manos de sus amigos. Un descuido injusto. José termina en la cárcel y no sabía en ese tiempo que pasaría 2 años ahí. Quizás él pensó, bueno, Dios de alguna manera me va a sacar de aquí, porque Dios sabe que esta es una sentencia injusta. Dios es un Dios justo y ciertamente no me va a dejar aquí terminar, morir en la cárcel. Y miren, no pasó mucho tiempo cuando lo acompañaron 2 personas nuevas a la cárcel. Y esas 2 personas eran siervos del faraón. Uno era el copero del rey, el otro era el panadero. Y dice la Biblia que los dos se acercaron a José y le contaron algunos sueños que ellos habían tenido. Recuerden que José tenía un don extraordinario de, no solamente tenía el sueño, sino que también podía interpretar los sueños de otros. Y este copero le cuenta a José lo que había soñado y le dijo, mira, José, tuve este sueño y no sé lo que quiere decir. Y le dice José, a ver, cuéntame cuál fue tu sueño. Y el copero le dice, bueno, tuve un sueño que estuve exprimiendo algunas uvas en la copa del rey, en la copa del faraón. ¿Qué quiere decir? Y José le dijo, bueno, eso quiere decir que en 3 días vas a salir de la cárcel y te van a restaurar a tu puesto. Y así como José se lo dijo, el copero dentro de 3 días fue suelto de la cárcel y regresó al palacio. Pero antes de salir, José le encomendó a este copero y le dijo, una cosa te pido, que cuando estés enfrente de Faraón, te acuerdes de mí. Porque tú sabes ahora que yo fui tratado y fui acusado falsamente, injustamente. El copero le dijo a José en ese momento, no te preocupes, dice, yo no me olvidaré de ti. Bueno, lamentablemente, como conocemos bien la historia, el copero se olvidó. Y ese descuido de este amigo duró y resultó en 2 años en la cárcel. Cuando un día, que comenzó como cualquier otro día, llegaron los soldados, los guardias del faraón, y sacaron a José de la cárcel. Y le dijeron, José, el faraón quiere verte. Ahora, ¿cómo ocurrió esto? José quizás había pensado que fue olvidado por Dios, que fue olvidado por el copero. Pero lo que José quizás no reconoció es que Dios estaba haciendo algo.
y detrás del escenario estaba a punto de abrir la puerta que José estaba esperando. Estaba haciendo algo en el corazón del faraón y por eso le envía a Faraón un sueño que lo abruma y que nadie más podía interpretar. Y en esa instancia, este copero que había beneficiado de este don increíble de José, se acuerda de José. Y en ese momento le dice a Faraón, Faraón, cuando yo estaba en la cárcel conocí a un hebreo y me contó, y entonces eso fue lo que impulsa que Faraón lo saque de la cárcel. Y Faraón le cuenta a José su sueño, y José le cuenta a Faraón lo que quiere decir este sueño. Le dice, mira, vendrán 7 años de plenitud, pero después de esos 7 años de plenitud, vendrán 7 años de una gran sequía. Y le comentó José a Faraón, mi consejo es que vayas guardando el 20% de todo el grano, que lo guardes, porque cuando venga la sequía habrá comida y alimento para todos. Estaba tan impresionado el faraón que promovió al mismo José a ser primer ministro sobre Egipto. Miren, así es como obra Dios. José fue un triunfador, él fue un vencedor, pero ¿saben por qué? Porque él nunca dejó de creer, él nunca dejó de confiar. Su mentalidad, su actitud era, Dios está a cargo de todo, está a cargo de mi vida. Y con que Dios esté conmigo, no importa, venga lo que venga, pase lo que pase, Él me va a dar la victoria. Y esa fe, esa confianza fue lo que le dio a José esa perseverancia, esa persistencia para seguir adelante, para seguir atravesando. Él tenía la mentalidad, la actitud de un vencedor. Ahora, ¿cómo nosotros podemos desarrollar una misma mentalidad y actitud? Quiero que noten en Primera de Juan capítulo 5, 3 maneras que usted y yo podemos llegar a ser victoriosos y no víctimas. En primer lugar, las personas que son triunfadoras, que piensan como victoriosos y como vencedores, ellos son obedientes a los mandamientos de Dios. Ellos guardan los mandamientos de Dios. Recuerden lo que dijo Juan. Dice, ¿quién es el que vence? Es aquel quien cree. ¿Y quién es aquel en quien cree? Es el que obedece los mandamientos de Dios. No importó en qué situación José se encontró, él siempre se dedicó a obedecer a Dios. Mira, cuando tú no sabes qué hacer, lo mejor que puedes hacer es obedecer a Dios. Así es como llegas a ser un hombre de victoria, cuando llegas a ser un vencedor y no una víctima. En segundo lugar, los triunfadores, los vencedores, glorifican a Dios con su vida. Ellos glorifican a Dios en sus vidas. Y miren, esa palabra glorificar quiere decir de poner la atención, esa luz sobre Dios. Las personas victoriosas, los vencedores, son aquellos que reconocen que estamos aquí en el mundo con un propósito. No para traer o acarrear victoria para nosotros, sino para traer y dirigir la victoria y la gloria a Dios. Y de la misma manera de dirigir a otros a Dios. Así que no importó dónde estaba José o qué le estuvo pasando, si estaba en el pozo, si estaba trabajando como esclavo bajo Potifar, si estaba en la cárcel por 2 años o cuando llegó a ser primer ministro. José obedeció, José siempre se dedicó a traerle honra y gloria a Dios. Miren, en cada situación José trató de traerle honra y gloria a Dios y Dios lo reconoció por ello. Y es por eso que él honró la vida y Dios bendijo la vida de José. Finalmente, los vencedores también confían en el propósito de Dios. Los vencedores creen que Dios siempre está trabajando para su bien. Y aún en tiempos de oscuridad, aunque no puedan ver la mano de Dios, siguen confiando. Y lo que es, esto también, a propósito, aplica a nosotros.
Así como José experimentó y pasó lo que pasó, también lo mismo puede pasar con nosotros. Quizás tú te sientes olvidado por otros, te sientes descuidado, olvidado por Dios. Pero mira, Dios sabe lo que estás pasando. Él sabe exactamente lo que estás pensando. Y Él sabe exactamente lo que está ocurriendo en tu vida. Por eso, en estos momentos, Romanos 8:28 es un versículo tan clave cuando dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Pero no hay que olvidar el versículo que sigue. Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Miren, hermano, hermana, todo lo que está ocurriendo en tu vida ahora, con tu familia, tu matrimonio, tu salud, tu trabajo, tus finanzas, Dios lo está usando todo para lograr y cumplir su propósito en tu vida. ¿Y cuál es el propósito de Dios? De hacerte más como Cristo. Y quizás la ilustración más grande de esto ocurre en ese verso climático en la historia de José. Cuando en Génesis capítulo 50, José es reunido con los mismos hermanos que lo vendieron muchos años anteriormente. Para esas alturas José estaba encargado de toda la comida. Los hermanos que lo vendieron ni sabían que José estaba vivo o que había ascendido a este puesto tan alto. Pero cuando se dan cuenta que el encargado era el mismo hermano, les entró mucho temor. Pero miren lo que dijo José. Génesis 50:20. Les dice, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Miren, José fue honesto, le dijo a sus hermanos, lo que ustedes hicieron contra mí estuvo mal. Pero ¿saben qué? Yo sirvo a un Dios que es mucho más grande que ustedes. Y Dios y solamente Dios es capaz de tomar sus malas intenciones dirigidas en contra de mí y hacer algo bueno de ello. Dice, gloria a Dios. Miren, hermanos, hermanas, esa es la actitud del vencedor. Así piensa el ganador. Así piensa el que es victorioso. El que es vencedor no piensa como víctima y no deja que las circunstancias adversas o las personas adversas les roben el gozo de la victoria, sino que cree en Dios, quien está efectuando y cumpliendo ese propósito en sus vidas. Los vencedores obedecen a Dios, los vencedores traen honra y gloria a Dios, los vencedores confían en el propósito de Dios. Por eso les digo, mis hermanos, mis hermanas queridas, piense como vencedor. Ten la mentalidad, la actitud de uno que es victorioso, no una víctima. Los dejo con Romanos 8:37. Romanos 8:37, escuchen las palabras de Pablo. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Dice, en todas estas cosas, lo que tú estás pasando ahora mismo, dice, antes todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Hermano, hermana, Dios ya te ha dado la victoria. Lo único que tienes que hacer es ajustar tu mentalidad, es ajustar tu actitud. Piensa como vencedor. Buen Dios, te damos gracias por este mensaje. Oro, Dios, que lo uses para animar, para alientar, para fortalecer. Que todo el que escuche este mensaje, Dios, pueda reconocer que la victoria ya es nuestra. Es nomás cuestión de ajustar nuestra actitud, de ajustar nuestra mentalidad y vivir como vencedor, vivir como triunfador, vivir como ganador. Gracias, Dios. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Dios me los bendiga a todos ustedes. Ánimo y adelante. Y recuerde, piense como vencedor.